Muy buenos días, mi nombre es Nidian Rocío Fonseca, soy la administradora del programa de desarrollo empresarial de Compensar. Hoy tengo el gusto de acompañarlos en este conversatorio donde trabajaremos herramientas básicamente de conexión en pareja. Para Compensar es muy importante trabajar en los temas de desarrollo personal, de familia y de empresa. Básicamente porque con estos cambios que se han dado es muy importante la reconexión con nuestra familia, mejorar nuestra productividad, mejorar nuestro clima laboral y por supuesto todo esto tiene que ver con mejorar nuestra relación de pareja. Hoy vamos a trabajar la reconexión con el amor en pareja, especialmente con todo lo que tiene que ver con el amor y el vínculo en pareja. Por eso tenemos hoy a Ricardo Cortés que nos va a acompañar. Él es filósofo, pedagogo y fundamentalmente ha escrito 3 libros que tienen que ver con todo que ver, dar el lugar y una pareja a 2 miradas. Ricardo, bienvenido a este conversatorio. A nombre de Compensar, pues estamos esperando que nos des tips muy importantes para la vida. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenos días, Nidian Rocío. Muchas gracias. Y muchas gracias a Compensar por la invitación que me hacen para compartir este rato. Y a todas las personas a quienes vamos a llegar, básicamente bienvenidas. Gracias por darse el permiso de pasar un rato con algunos tips que ojalá les ayuden mucho a la vida personal, a la vida de pareja, a la vida familiar. En ese sentido, la propuesta es proponer, es ofrecer algunas pistas que ojalá sean de utilidad y que podamos concretarlas en la propuesta que tiene Compensar. Muchas gracias y con todo gusto. Ricardo, y para iniciar, nos gustaría saber, bueno, vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Quién es el primer amor en la vida? Sí, mira, esa pregunta, primero hay que decir que es una pregunta muy importante. Y yo invito a las personas a que piensen así rápidamente qué les viene cuando se formula esa pregunta. ¿Quién es el primer amor de la vida? La vida es mamá. Ese es el primer amor de la vida. Y eso vale para todos los seres humanos. Y creo que hay que escalar la pregunta. Y la pregunta que sigue es, ¿a ti cómo te fue con el primer amor de la vida? Y cuando decimos primer amor de la vida, estamos hablando de mamá cuando nosotros éramos pequeños. Es decir, el primer amor de la vida es mamá. ¿Cómo nos fue a ti y a mí con ese amor? Y la siguiente pregunta es, ¿de cuál mamá estamos hablando? La mamá cuando tú y yo éramos pequeños y la mamá que está al lado de papá. Ustedes estaban diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con pareja? Y lo que quisiera decir ahora es que eso tiene todo que ver con la relación de pareja. Es decir, que la primera experiencia de pareja que uno tiene en la vida son los papás. Mi primera experiencia de pareja en mi vida son mis papás. Los de Nidian Rocío son sus papás. Los de César, que es su esposo, son sus papás. Y los de Fuentes, como yo le digo a mi mujer, son sus papás. Y ser pareja es muchas cosas, pero hay una que es verdad y es que uno lleva a su relación de pareja, por ejemplo, Nidian lleva a su relación con César de muchas formas como a ella le fue con su papá y su mamá cuando ella era pequeña. Y César trae a la relación con Nidian de muchas formas como a él le fue con su papá y su mamá cuando él era pequeño. En resumen, el primer amor de la vida es mamá, porque mamá es la relación fundante por excelencia. Yo siempre le digo a la gente que mamá es como la bisagra existencial. Mamá juega un papel fundamental en la vida de uno como hijo o como hija. Y cómo le fue a uno con mamá es muy importante
porque lo que quise decir es que eso tiene un impacto no solo en la elección que uno hace más tarde con una pareja, sino en la forma como vive la relación con esa pareja. Los papás juegan un papel muy importante. Y quisiera, antes de escuchar otra pregunta, decir que en la primera etapa de la vida, cuando estamos pequeños, allá nos dejan una marca indeleble. Y parte de la marca es todo lo amoroso que fueron nuestros papás por nosotros. Es decir, todo lo bueno que uno puede tener viene a través de la memoria familiar, o sea, viene a través de esa experiencia que nos dieron los papás. Pero a veces lo doloroso también viene por ahí. Y para consuelo de todos, quisiera decir que no existe un ser humano a quien de alguna manera, cuando era pequeño, no le haya quedado o una experiencia de dolor o una sensación de dolor. Porque a veces las personas no recuerdan, pero lo que sí es verdad es que nos quedan sensaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, de abandono, porque mamá no está. Por ejemplo, de ausencia de papá. Por ejemplo, a veces queda una cierta sensación de que yo no le daba la talla a mis papás. A veces queda una cierta sensación de que yo quería resolver las dificultades de ellos. Y todo eso es lo que uno lleva luego a su relación de pareja. Entonces, arrancamos por un tema que es fundamental y que en resumen podríamos decir es: mamá es el primer amor de la vida, y de alguna forma uno se tiene que preguntar cómo nos fue en esa experiencia para poder leer cómo tenemos hoy una relación de pareja. Y mamá es esa, la que nos dio la vida cuando éramos pequeños, y esa que está al lado de papá. De muchas formas, hay una aspiración en los seres humanos de experimentar a nuestros papás como pareja. Y cuando eso no sucede, se producen dolores, distanciamientos, desconexiones, sensación de abandono, de exclusión, y sin darse cuenta, eso es lo que uno lleva a sus relaciones de pareja. Ricardo, pues digamos que un poco me respondiste la segunda pregunta que tenía, y es, ¿quién es la primera experiencia de pareja en mi vida y qué tiene que ver con mi elección de pareja? Pero ahí quedaría como esa segunda parte de qué tiene que ver con mi elección de pareja esa primera experiencia que yo vivo. ¿Me la Ok, podrías complementar? sí, a ver, cuando uno dice que el primer amor de la vida es la mamá, lo que estamos diciendo es que hay una conexión muy fuerte con ella. Entonces, a ver si amplío un poco la pregunta que me estás haciendo. ¿En qué sentido? Enamorarse, enamorarse, o sea, ese estado que se genera cuando uno queda groggy frente a una persona, ese estado de enamorarse es de alguna manera, la gente lo llama química, ¿sí? La traga viene por un tema de química, por un tema cerebral. Y yo lo puedo traducir pedagógicamente de esta forma. Cuando una persona se enamora de otra, entonces voy a poner el ejemplo con Nidian y con César para que sea más fácil la comprensión. Entonces, cuando César se enamora de Nidian, la química que lo empuja a él a quedar prendado es que en el cerebro de él básicamente lo que resuena es esto: por fin encontré a la mamá que estaba buscando. Y cuando Nidian se enamora de César, su cerebro lo que le dice es: por fin encontré a la mamá que estaba buscando. La mamá es esa conexión. Por eso cuando uno se enamora, mi tesis es que lo más inconsciente que uno hace en la vida es enamorarse. Es decir, uno no elige ahí, a uno se le aparece. Entonces, César se le aparece a Nidian, Pedro se le aparece a Juanita, ¿no? Alejandra se le aparece a Luis, le irrumpe en la vida, ¿ok?
Y la primera lectura que hace el cerebro de las personas es, por fin encontré a la mamá que estaba buscando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la conexión vital y fundante con mamá de alguna manera se reproduce cuando yo me encuentro a una pareja al ser adulto. Y por eso ser pareja es que todo comienza por ese plug del enamoramiento. Pero eso solo es el comienzo de una larga fase, de un proceso en que por etapas uno pasa casi que de un amor inconsciente. Ricardo, discúlpame, es que nos están diciendo que se te escucha muy bajito, que si es posible de pronto que te quite los micrófonos, los Ok, audífonos, a ver si mejora el sonido, ¿bueno? Mejor. Espérate, yo incluso. Gracias. Ay, mejoró muchísimo, mejoró. Ok, muy bien. Entonces, miren, estaba diciendo que enamorarse es prácticamente un gesto inconsciente. Y en las etapas que siguen al enamoramiento, comienza a haber todo un proceso que hace que se cambie de un estado inconsciente a uno consciente. Voy a decirlo de sencillo. Cuando César miró a Nidian Rocío y quedó prendado de ella, básicamente lo que él en su cerebro sentía es, esta es perfecta. Y lo que hizo ella respecto de César es como tener una sensación de, este es, y este es perfecto. Esa perfección suena como a la plenitud cuando uno está en la barriga de mamá. Esa es como la traducción. ¿Y cuál es la siguiente etapa en una relación de pareja? La siguiente etapa es que uno comienza poquito a poco a poner los pies en la tierra y uno comienza a darse cuenta que tú no eres mi mamá. Entonces lo que pasa en la relación de César y en la relación de Nidia es que de alguna manera ella le hace saber a él que no es su mamá, que a ella lo que le está pasando es que siente atracción muy fuerte por un hombre y entonces en pareja uno desea como hombre a una mujer y una mujer desea como mujer a un hombre. ¿Quiere eso decir? Que básicamente la siguiente etapa de la relación se podría resumir pedagógicamente en tú no eres mi mamá. Y poquito a poco, lo que termina sucediendo es que las personas arrancan un proceso que, insisto, tiene etapas. Y entonces nombré ya la primera y nombré la segunda. Y la segunda es básicamente entender que tú no eres mi mamá de aquí para allá y de allá para acá yo no soy tampoco mamá tuya. Tú eres una persona distinta y yo te deseo a ti como un hombre desea a una mujer, pero la mujer a su vez es y yo te deseo a ti como una mujer desea a un hombre. Y se va caminando por las diversas etapas. Y entonces, al construir y al elegir la relación, al ir poniendo los pies en el piso, de lo que se trata es que las parejas tengan la posibilidad de, con una buena comunicación, empezar a construir, pero también a restaurar. Vamos a decirlo de esta forma. En mi opinión, nadie se casa gratis con nadie. Nadie se hace pareja con nadie. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi historia familiar, y ya la circunscribimos a mis papás como mi primera experiencia de pareja, mi historia familiar tiene todo que ver en mi elección de pareja. Y cuando digo mi historia familiar, estoy hablando, sí, de mi papá y de mi mamá, pero estoy hablando también de sus papás. Eso se llama el sistema familiar. Es decir, el sistema familiar es la posibilidad de llevar en mí una memoria de mi familia. Y esa memoria de mi familia es la que se pone en juego cuando me encuentro con una pareja. Vamos a decirlo de esta forma.
Uno no es un llanero solitario que se hace pareja con otra persona. Uno básicamente pertenece a un sistema familiar y yo me uno a través de mi pareja al sistema familiar de ella. Entonces, vamos a decirlo como la gente lo dice. La gente dice, cuando uno se casa de muchas maneras, se casa con la familia del otro. Sí, de muchas, de muchísimas maneras. Uno sí se casa con la familia del otro. Y de hecho, voy a decir una regla de oro pedagógica en términos de qué significa eso. Parte de la prosperidad de una vida de pareja, que está en muchas cosas, tiene todo que ver con respetar profundamente tu familia. Vamos a decirlo de esta forma. El gran secreto para que de muchas formas prospere la relación de Nidian y de César consiste en que Nidian mire y respete profundamente la familia de César y César mire y respete la familia de Nidian. Y cuando uno de los dos juzga, se entromete, toma decisiones, opina de cosas que no le competen, eso afecta la relación de pareja. Y al contrario, cuando uno es profundamente respetuoso de la familia del otro, uno lo que está haciendo es aplicando un principio de orden. Uno está aplicando un principio de respeto que está montado sobre una cosa que técnicamente llamamos la igualdad de rango. Igualdad de rango en sencillo es que yo digo, no soy mejor que tú. Y tú me dices, y yo no soy mejor que tú. Entonces es como si uno dijera, Nidian, tú no eres mejor que César, César, tú no eres mejor que Nidian. Pero ahora apliquémoslo al sistema familiar. Y uno lo podría traducir. Esa es una pregunta que te teníamos aquí, es, pues básicamente todos venimos de un sistema familiar según tú nos estás explicando, pero básicamente, digamos que cuando yo tengo una pareja, esa pareja ya hace parte de mi sistema familiar entonces también. Y también tenemos una pregunta muy interesante, Ricardo, que nos hace la señora Jacén Pinzón y dice, y cuando criamos los hijos solas, sin un papá o un esposo, ¿cómo van a ser sus relaciones de pareja de esos hijos? Eso. Entonces uno dice, a ver, voy a contestar esa pregunta porque me parece que es bien interesante y luego contesto la primera que hizo Nidia. Es que creo que Nidia me preguntó quiénes hacen parte del sistema familiar. Y la persona que hizo la pregunta lo que está diciendo es, y si yo estoy sola con mis hijos, ¿cómo les va a ellos en su relación de pareja el día de mañana? Entonces ahí hay una cosa que es muy interesante, que es muy fuerte y que de alguna manera ya la dije yo en forma de principio al comienzo, pero ahora la vamos a aclarar mucho más en la práctica. Y es, si mi primera experiencia de pareja son mis papás y yo no tuve la experiencia de compartir con mi papá, es muy probable que yo lleve a mi relación de pareja esa ausencia de papá. ¿Sí? Es muy probable que esas ausencias, que esos dolores, que esas cosas que nos quedaron doliendo, es justamente lo que uno lleva a una relación. Vamos a decirlo de esta forma. Cuando uno se hace pareja, uno siempre está intentando solucionar algo. Y ese algo tiene que ver o con mi propia historia, o tiene que ver con la historia de mis papás, o tiene que ver con la historia de mi sistema, es decir, incluidos mis abuelos, tíos, tías. Entonces la persona nos está preguntando, ¿y qué pasa si un papá no estuvo? Entonces, ¿cómo le va a esos hijos el día de mañana? Entonces, si un papá no estuvo, esa ausencia se vuelve una exclusión para los hijos. Entonces, esa ausencia se vuelve un dolor concreto que camina dentro de esa búsqueda que uno hace de pareja. Voy a decirlo de esta forma. Desde la mirada en la que estoy intentando comunicar algunas cosas sobre pareja, hay 3 principios fundamentales que yo he mencionado sin nombrarlos. Uno se llama
orden, otro se llama equilibrio y otro se llama pertenencia. Entonces, cuando una mujer educa a sus hijos sin papá, de alguna forma estamos hablando primero que todo de un desorden. Yo no quiero juzgar eso, pero ahí hay un desorden. ¿Hay un desequilibrio? Sí, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio que conduce, por ejemplo, a esto, a que muchas mujeres dicen a un hijito, yo soy tu papá y tu mamá. O muchos hombres dicen a un hijo o a una hija, yo soy tu papá y tu mamá. En términos de orden, tú eres la mamá. Y si su relación de pareja se acabó, tú tienes el deber moral de permitirle a él ser el papá. Y yo ya sé lo que están pensando. Lo que están pensando es, ¿y si él no responde? ¿Y si él no quiere? Pues desafortunadamente esa es la cultura que tenemos que transformar primero que todo. Pero segundo, y lo digo con respeto, desde mi experiencia, atrás de y si él no quiere, muchas veces ese es el perfecto pretexto para mostrar el enojo de una mujer por un hombre o de un hombre por una mujer. Y los enojos de los adultos y los enojos de la pareja los cargan los hijos. Y le voy a contar a la gente un secretico. Cuando una pareja se distancia, se desconecta, se enoja, se maltrata, todo eso lo cargan emocionalmente los hijos. Lo cargan los hijos. Vamos a decir una cosa sencilla. Ana María y Pedro tienen 3 hijos. Esa relación se acaba. Y se acaba dentro de enojo, dentro de violencia, dentro de abandono, dentro de maltrato, dentro de no responder económicamente por los hijos. Y entonces, ¿qué le pasa a los hijos? Que se ven privados de un orden, que es el derecho a tener papá y mamá, que se ven desequilibrados en la relación porque no pueden dar y recibir de papá y de mamá. Pero hay uno de los dos que está excluido. Si es el papá el que se fue, ese está excluido. Y ellos sienten esa exclusión. Y muchas veces se la cobran a mamá. Vamos a decirlo claramente. A veces la gente se pregunta, ¿y por qué si yo soy la que pongo el pecho, si yo soy la que me mato por educarlos, por darles, por trabajar, por estar siempre para ellos, son bravísimos conmigo y no con el porquería ese? Porque hay un tema que se llama lealtad. Y muchas veces por lealtad, un hijito secretamente hace una alianza con el que no está. Y entonces le cobra esa ausencia al que sí está. Y eso, a ver si sirve. Lo que sirve es para decir que en las relaciones de pareja no son 2 llaneros solitarios, son 2 sistemas familiares que se unen. Pero todo lo que pasa en una relación de pareja impacta para bien o para mal la relación con los hijos. Los hijos, todo que ver en la relación con los padres. Ricardo, acá hay una pregunta que me parece muy pertinente frente a lo que estás diciendo. Melissa Manjarres nos pregunta, ¿y cómo logramos desligar esas relaciones de los padres? ¿Cómo logramos superar esas relaciones? Sí, a ver, allá está el secreto. Miren, es como decirlo de esta forma. A veces hay una persona que dice, yo me separé, y yo le pregunto, ¿como quién de tu familia? ¿Como quién? Y entonces las personas comienzan a hacer un recorrido y dicen, por ejemplo, como mi abuela, porque el abuelo lo abandonó, entonces de alguna manera se separaron. Como mi papá en su ausencia con mi mamá, como mis hermanos, como unas tías. Es decir, uno empieza como a darse cuenta que hay experiencias de la propia vida que se conectan con cosas que les pasaron a otros de la familia. ¿Qué es lo que está pasando con muchos niños jóvenes hoy?
hoy está pasando que muchísimos son hijos de parejas separadas. Y entonces casi que pueden constatar lo siguiente, que cuando se juntan dicen, yo tengo papás separados. Y el otro dice, y yo también. Y la chica dice, y yo también. Y entonces nos juntamos personas que tenemos una experiencia común de tener, por ejemplo, papás separados. Pero lo que es verdad también es que eso pasa adentro de la familia, ¿no? Por vía de cuento, hay una anécdota que a veces le comparto a la gente. Una amiga mía se casó, entonces estaban haciendo las tarjetas de invitación para la boda. Y pasó una cosa muy simpática, pero que puede ser ilustrativa. Y es que dijeron que empecemos por hacer las invitaciones de la familia del novio. Y comenzaron a escribir las tarjetas para la familia del novio. Y de pronto dijeron, híjole, qué montón de gente separada. Muy bien. Y luego comenzaron a hacer las tarjetas de ella, de la familia de la novia. Sorpresa, qué montón de gente separada en esta familia. Mensaje pedagógico. Cuando César hace pareja con Nidian, pasa una experiencia y es que mi familia se parece más de lo que me imagino a la tuya y la mía se parece más de lo que imagino a la tuya. ¿Por qué? Por conexiones. Entonces, por ejemplo, si una persona es muy trabajadora, es muy fácil que se consiga una pareja trabajadora. Sí. Si en mi familia hay arte, si hay música, si hay poesía, si hay guitarra, si hay vida bohemia, es muy fácil que en tu familia también. Pero si en mi familia hubo drogas, alcohol, fumar, es muy fácil que en la tuya también. Pero si en mi familia hubo pérdidas, es muy fácil que en la tuya también. Entonces a veces me dicen, pero mire, es que en mi familia sí se murió un tío pequeñito, pero en la familia de él no se murió ningún tío pequeñito. Y uno dice, pero alguien se quebró, pero alguien se vino abajo económicamente, pero alguien no fue próspero. Es que pérdida es morirse, pero pérdida es quebrarse. Pérdida es mi papá nunca respondió por mí, pero en el otro lado puede ser mi papá siempre trabajaba y nos venía a visitar una vez al año. Entonces es una pérdida, es una ausencia y las ausencias desconectan. Vamos a decirlo de esta forma, en pareja, y yo lo digo como en principio, ¿m? En pareja, si tú y yo estamos conectados, ambos lo sabemos. Y si tú y yo estamos desconectados emocionalmente, ambos lo sabemos. Y en pareja, si tú me eres infiel, yo siempre lo sé. Y si yo soy infiel, tú siempre lo sabes. Si un niño o una niña son abusados, la mamá siempre sabe. Si un hijo tiene conflictos de género, los papás siempre saben. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay cosas que siempre sabemos, pero en la vida real uno intenta adornar, colocar, y hay gente que dice, qué sorpresón, no, él fue infiel o ella fue infiel. Usted siempre sabe. Conectarse en pareja, usted sabe que sí o usted sabe que no. Y lo que quiero decir ahora es, y todo eso tiene consecuencias. Es decir, en la vida todo tiene consecuencias. Todo. Por eso es muy importante que podamos asistir a nuestro próximo encuentro de pareja el 24 y 25 de octubre de 10 a 12, porque contaremos con tus sabias orientaciones sábado y domingo y los invito también a esto. Ricardo, pero no quisiera cortarte, pero me parece muy importante, si una relación de pareja no funcionó por X o Y razón que tú nos estás explicando, ¿cómo hago para que mi siguiente relación prospere? Para que Muy no bien. ocurra lo mismo. Eso, muy buena esa pregunta. Excelente. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando Alejandra
y Fabio se juntan como pareja y su relación no prospera, es decir, si su relación se acaba, lo que sucede es que si Fabio establece una nueva relación, pero él no sana la relación anterior, es decir, su relación con Alejandra, si él no sana, si él no aprende, si él no se da permiso de incluir esa experiencia en la siguiente relación, él no puede prosperar. Pero vamos a ir más lejos, porque aquí, Nidian Rocío, me estás preguntando de una cosa que para mí es parte del quid del asunto. Es decir, vamos a decirlo de esta forma. Arrancando, yo dije, la primera experiencia de pareja que uno tiene en la vida son sus papás. Entonces, cuando yo soy adulto, cuando tú eres adulta, ¿cómo prospera una relación de pareja? El primer requisito para que prospere es que tú sanes tu experiencia de pareja con tus papás, esos cuando tú eras pequeño. Entonces, miren lo que me preguntó Nidian Rocío. Nidian Rocío dice, una pareja se acaba y luego uno de los dos establece otra relación. ¿Qué pasa en esa relación? Que si en la siguiente relación, por ejemplo, Alejandra, no sana su relación anterior con Fabio, la siguiente relación no prospera. Pero lo que se tiene que dar cuenta ella es que la relación con Fabio no se desajustó gratis. Tenía todo que ver con la experiencia de papá y mamá. Entonces es como en cadenita. Y en cadena es, para que mi relación prospere hoy, es decir, para que Nidian Rocío y César prosperen, se necesita de alguna manera que ellos se den permiso de sanar su propia experiencia de pareja. Voy a decirlo de esta forma. Si mamá no estuvo tan presente porque estaba enferma, porque trabajaba, porque tuvo un viaje, porque me dejaba con la abuela, con la nana, con la tía, es muy probable que como adulto yo sea una persona muy insegura. Pero voy a ir más lejos. Ese temor que yo tenía a perder a mi mamá me puede volver como adulto una persona celosa. Celos nada que ver con relaciones sanas. No. Celos hace parte de desorden. Celos es una exclusión. Celos es una manera enojada de creer que tú eres mi propiedad privada. Y eso no construye una relación de pareja. Entonces, ahora sí vamos a conectar el cuento. Si mi primera experiencia de papás y la de mi mamá concretamente me produjo mucha ansiedad en términos de abandono, de temor a la pérdida, es muy posible que yo después inconscientemente me busque una pareja a la que yo tenga que decir, usted no me vaya a hacer lo mismo que me hizo mi mamá y mi papá. Y entonces, ¿qué pasa? Si un día eso se revienta, yo sigo como en esa búsqueda y en la relación siguiente, más tarde o más temprano, repito la película. Entonces hay personas que repiten y repiten y repiten, pero no solucionan. ¿Se acuerdan lo que dijimos? En toda relación de pareja, uno siempre está intentando resolver algo. Voy a decirlo pedagógicamente. Yo invito a todas las personas que me están viendo, que me están escuchando, a que se hagan la pregunta, ¿qué es lo que yo quería resolver en mi propia relación de pareja? ¿En la anterior o en la actual? ¿O en la que tuve la primera vez? ¿Qué era lo que yo estaba buscando resolver? Y lo que les quiero decir es, ¿eso se puede conectar con su propia historia? Sí. ¿Pero se puede conectar con la historia de sus papás? Sí. ¿Pero se puede conectar con la historia de los papás de sus papás? Sí. Voy a ponerlo de esta manera. Si mi mamá trabajaba mucho, si mi mamá luchaba como una loca y entonces yo tenía de niño o de niña la sensación de que mi mamá no estaba para mí, uno se puede preguntar, ¿y qué le pasó a esa mamá? Sorpresa, es que a la abuela, o sea, a la mamá de mi mamá, le tocó trabajar muy duro porque el abuelo la abandonó. Entonces la sensación de abandono, de pérdida que cargaba la abuela, la chupó mi mamá y después yo también. Entonces, por razones distintas, sí, eso sí,
las razones pueden cambiar, pero las emociones se mantienen. Voy a decirlo pedagógicamente. Las emociones de la familia navegan por la familia. Entonces, si en tu familia o en la mía hay gente con un excelente sentido del humor, eso significa que el que es buenísimo, que el que saca con los apuntes que nos hacen siempre reír, ¿no? Yo tengo un hermano que es una cajita de música. Entonces uno se pregunta, ¿y eso es un invento de él? No, eso está conectado a la historia, al sistema familiar. Pero por otra parte, si hay dolores, si hay ausencias, si hay pérdidas, si hay tragedias, asesinato, accidente, cáncer antes de los 50 años. Si hay tragedias, las emociones que producen también navegan por la familia, sí. Por ejemplo, hago una pregunta práctica. ¿Le pasa a usted que algunas veces tiene la sensación de que siempre va a pasar algo malo? ¿Vive siempre con una sensación de que un día de esto le van a contar que una tragedia, le van a decir una mala noticia, como que siempre la está esperando? Esa emoción no es gratis. Esa emoción está conectada al sistema y a veces uno necesita reconocer esas emociones en el sistema, reconocerlas en mi propia historia para que yo pueda manejarlas, porque creo que para allá era donde iba la pregunta, ¿y uno cómo restaura eso? Entonces uno solo restaura ciertas cosas si uno las ve. Voy a decirlo en forma de principio. Uno solo soluciona lo que uno ve. Si uno no lo ve, no lo soluciona. Y no ver no tiene que ver con más inteligente, menos inteligente, más querido, menos querido. No, no. Tiene que ver con que no ve. Yo he hecho cuentos siempre. Déjenme que eche un cuento sencillo para explicar ese principio de que uno solo soluciona lo que uno ve. Si yo prendo mi carrito y el carro no prende, yo casi que hago y vuelvo y lo prendo. Y a la tercera vez el carro no prende, yo me declaro impedido y me toca llamar al mecánico. ¿Qué pasó? Que yo no veo dónde está la falla del carro. Ni siquiera levanto el capó. ¿Por qué? Porque nunca me ha gustado la mecánica automotriz, porque no entiendo nada, pero sobre todo porque no quiero aprender a estas horas de la vida. Entonces, y no abro el capó, entre otras, porque antes los carros, uno medio veía cosas ahí, pero a los carros nuevos traen cajitas. Entonces, si yo levanto, veo cajitas. Y como yo no sé nada de eso, no hago nada. Conclusión, me toca llamar al mecánico. ¿Qué hace el mecánico? Que él viene y casi que se burla de mí y me dice, mire, mueve dos cosas y me dice, préndalo. Y el carro prende. Conclusión, yo no lo pude solucionar porque no veía dónde estaba el problema. Emocionalmente y en las relaciones de pareja, el gran tema es que a veces uno no ve. Y si no ve, no soluciona. Entonces a veces yo no veo mis propios dolores en mi experiencia con mis papás, pero es muy probable que yo me consiga una pareja que tampoco los vea. Entonces es muy probable que nuestros hijos tampoco vean ciertas cosas. Y por eso a veces uno le pregunta a un hijo, ¿y tú te quieres casar? Y no, ¿cómo se le ocurre? Ese tema, eso era de ustedes, en nosotros no. Y a veces están diciendo, no queremos tener hijos. Entonces, yo soy el quinto de 11 y en esos tiempos mi papá y mi mamá se casaron para tener hijos. Y los muchachos de hoy pasaron de una etapa en donde tenían mucho miedo a tener hijos a una etapa donde mucha gente está diciendo que es un favor ecológico al planeta no tener hijos. Y entonces las mascotas se están humanizando. Y entonces hablan con los perritos como si fueran hijos. Y como decisión personal, eso es totalmente respetable. Y les compran coche. Sí, perfecto. Pero el tema es, allá hay un desorden, allá algo está excluido. Cuando una mujer dice, yo no me quiero casar, cuando una mujer cabeza de familia, que es una persona a la que todos admiramos, porque desde su rabia con lo masculino, tiene fuerza para sacar a sus hijos adelante. Lo que acabo de decir es que la rabia hace daño para muchas cosas, pero la rabia como emoción tiene una cosa muy importante y es que da fuerza.
¿no? Fuerza. Hay gente que dice, mi abuela era una berraca. La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque ella estaba profundamente enojada con el abuelo que la abandonó, la dejó con 6 hijos y ella los sacó adelante. Es decir, la rabia de la ausencia le dio permiso de sacarlos adelante. Y las mujeres cabeza de familia, por quienes uno siente profundo respeto y admiración, también uno tiene que mostrarles que ahí hay una exclusión. Y es como si ellas inconscientemente dijeran, no, ustedes hijitos no necesitan de un hombre. Aquí no necesitamos de un papá. Yo soy su papá y su mamá. Eso es un desorden y eso es una exclusión. Y si es al contrario, es un hombre el que se hace cargo de sus hijos, como está pasando, el tema es que entonces lo femenino queda excluido. Vamos a decirlo de esta forma. A veces la gente podría repetir, muchas mujeres de la familia estamos muy enojadas con los hombres de la familia. Y muchos hombres de la familia, diríamos nosotros, nos alejamos de las mujeres de la familia. Somos abandónicos, somos maltratadores. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto para hombres como para mujeres hay una dificultad de engranar las relaciones. Es decir, yo como hijo soy fruto de lo masculino y femenino. Yo soy el fruto de lo masculino de mi papá y soy el fruto de lo femenino de mi mamá. Pero no es solo eso. Yo soy el masculino fruto de mi papá, el papá de mi papá y los tíos por el lado de mi papá. Pero a la vez, yo soy el masculino del papá de mi mamá y de los tíos del lado de mi mamá. Y si tú eres mujer, tú llevas lo femenino de tu mamá, de tu abuela materna, pero también de la mamá de tu papá y de tus tías paternas. Es decir, no es un tema de llaneros solitarios, es un tema de se une lo masculino con lo femenino. Voy a decirlo de esta manera. El diseño humano está montado sobre la plataforma de lo masculino y lo femenino. Y yo ya sé qué están pensando. Están pensando, ¿y 2 hombres y 2 mujeres pueden ser pareja? Pues sí, tanto que en la vida estamos viendo todo el tiempo ese tipo de realidad. Entonces, cuando hay una relación de 2 hombres, ¿está excluido lo femenino? Desde lo que acabo de afirmar, sí. Y cuando es de 2 mujeres, ¿está excluido lo masculino? Sí, está excluido. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Estoy diciendo está excluido. Y entonces vamos a ir más lejos. Hay lecturas que uno puede hacer de las exclusiones tanto de lo masculino como de lo femenino. Piénsenlo de esta forma. Un hombre ha sido maltratador con su pareja, como su papá lo fue con su mamá, como su abuelo lo fue con la abuela, y a veces aparece de golpe un hombre que de alguna manera dice, yo no quiero ser maltratador como los hombres de esta familia. Entonces él se feminiza y paga un precio muy alto para que esos maltratos no se repitan. Y si lo ponemos en la perspectiva de la mujer, uno puede decir que hay relaciones donde una mujer, al elegir a otra mujer como pareja, lo único que está haciendo es garantizando que no haya un masculino que maltrate. Son 2 lecturas, entre otras muchas posibles, de las relaciones homosexuales, sí. ¿Ellos son seres humanos? Sí. ¿Hay que mirarles con respeto? Sí. Pero el gran tema es la exclusión que ellos hacen de nosotros o nosotros de ellos le hace daño a la especie, a lo masculino y lo femenino. Ser pareja es de muchas formas integrar, darle la posibilidad a lo masculino y a lo femenino. Es decir, la mamá tiene que entender que en ese hijo hombre o en esa hija mujer no hay solamente un hijo de ella, hay un hijo de ella en donde su femenino baja
pero su masculino también. Y entonces se trata es de darle la posibilidad a que lo masculino y lo femenino se armonicen. Y ser pareja en ese sentido es ser distintos. Somos distintos. Y eso no está mal, eso está es perfectamente bien. A veces la relación de pareja se arranca desde las afinidades. Nos gusta lo mismo. Pues claro, así es como arranca. Pero la realidad, la experiencia y los estudios muestran que cuando somos una pareja consolidada, el gran secreto es que las diferencias son las que nos mantienen. Es decir, yo respeto profundamente tu lugar, tú respetas el mío, pero hay un espacio común. Nosotros técnicamente lo llamamos el nosotros conyugal. Ese espacio común es el lugar donde debemos entrenarnos para construir una relación de pareja distinta, que es participar de un taller, que es darse la oportunidad de conocer, de profundizar sobre hombre y mujer, sobre cómo funcionan las relaciones, sobre cómo podemos tener una comunicación adecuada. Eso requiere entrenamiento, eso no cae en paracaídas. Miren, en las empresas, en cualquier empresa afiliada a Compensar, todo el mundo busca tener un adecuado clima laboral. Más aún, las empresas cada día más se preocupan para que la gente tenga habilidades, competencias que hagan que se pongan al servicio con sinergias para que las metas de la organización se cumplan. Todo el mundo entiende eso, nadie lo discute. Y en una empresa a uno no le preguntan, oiga, ¿usted quisiera aprender un nuevo programa de sistemas? No le preguntan, a uno le dicen, mire, ¿sabe qué? Hay que aprender esta herramienta. Y uno se capacita y listo, entra en el cuento y al principio le parece terrible y después ya, se vuelve un paisaje. Pero lo que es chistoso es que en la vida de familia y de pareja en concreto, a veces no nos entrenamos y creemos que uno vuela como por instrumentos. No, hay que entrenarse. Voy a poner un ejemplo sencillo de entrenamiento. Los seres humanos en pareja tenemos una tendencia y es que cuando algo me disgusta de ti, yo acumulo y un buen día la gota derrama la copa y se arma un tierrero de esos que tú y yo sabemos. Y la pelea comienza por una cosa puntual, o sea, por un dato que pasa aquí y ahora. Pero a los 10 segundos la pelea lo que hace es que saca el memorial de agravios. Es decir, a los 10 segundos de iniciada la pelea, le sacamos al otro los chiritos a la calle. Le sacamos al otro toda la basura que le teníamos guardada. La sacamos con profundo enojo en medio de una explosión. ¿Cómo se llama eso? Se llama violencia intrafamiliar. ¿Y qué está pasando? Que, por ejemplo, con la pandemia hemos tenido una experiencia de violencia intrafamiliar que es preocupante, que es muy terrible, que es muy difícil para mucha gente, porque todo el mundo ha perdido, el papá, la mamá, los hijos. Y entonces uno dice, oiga, ¿y habría posibilidad de entrenarnos? A partir solo del ejemplo que conté, uno podría decir sí, hay una, y es que la gente se entrene a pelear en presente. Óiganme bien, entrenarse para pelear en presente. Voy a traducir eso de una forma simple. Si tú, que eres mi pareja, me ofendes, me haces algún daño, me sacas la piedra para decirlo clarito, yo tengo 24 horas para hacerte saber que eso que hiciste me molestó, me incomodó, me hirió, me hizo poner de muy mal genio, me dieron ganas de matar y comer del muerto. Pero si pasadas 24 horas yo no digo nada, pierdo el derecho del reclamo. Y al contrario, si yo te hago un daño y tú no me dices nada en 24 horas, tú pierdes el derecho. Y ahora déjenme decirlo bien puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aprendiéramos a pelear en presente? A ver, ni siquiera es una teoría. Hay experiencias que hemos hecho con gente concreta de enseñarles a pelear en presente. Y es resolver a tiempo, resolver oportunamente. Miren, una mujer vino a consulta y me dijo, mire, ¿sabe que me quiero separar?
porque en 15 años de matrimonio, esta es la tercera vez que él es infiel. Y yo lo que le hice caer en cuenta a esa persona con respeto fue, hubo una segunda vez, pero sobre todo una primera vez que no se resolvió. Y como no se resolvió, ustedes siguieron jugando a vivir de que todo estaba bien y ustedes estaban desconectados desde la primera. Vamos a decirlo ahora de una manera general. En pareja es muy mal negocio no resolver oportunamente y a tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en pareja? Preferimos jugar a no hablemos de tu mamita para no pelear, no hablemos de plata para no pelear, no hablemos de sexo para no pelear, no hablemos de los niños para no pelear, hasta que terminamos no hablando de nada para no pelear. Es como si camináramos sobre minas, sobre un campo minado. Esa paz familiar es a un precio demasiado alto. Esa paz es muy dañina. No, la gente tiene que entender que pelear en pareja es sano, porque es que pelear es otra forma de comunicarse. Pelear es otra forma de comunicarse. Es que hay gente que dice, llevamos un mes sin hablarnos, no estamos comunicados. No, eso es lo que usted dice, pero así no es. Ustedes llevan un mes mostrando su agresión sin palabras, pero la comunicación sigue fluyendo. Por eso es que ella le dice al niño, vaya, dígale a su papá que ya está servido el almuerzo. Y el chino, dígale a su mamá que no tengo plata. Entonces, no hablamos desde hace un mes, no quiere decir que no nos comunicamos, quiere decir que tomamos un camino perverso para comunicarnos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en resumen? Entrenarse para resolver a tiempo, para resolver, no para no resolver. Miren, a veces la gente me dice en consulta, yo me separé, y yo le pregunto, ¿y por qué? Y entonces la gente dice, porque éramos muy jóvenes. Y yo, ¿y por qué más? Porque ya no nos queríamos. ¿Y por qué más? Porque cada uno cogió para su lado. Muy bien. ¿Y por qué más? Porque él fue infiel. ¿Y por qué más? Y porque un poco después yo también. ¿Y por qué más? ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Hubo un montón de cosas que nunca se enfrentaron, nunca se vieron, y uno solo resuelve lo que uno ve, pero sobre todo nunca se resolvieron. Entonces, en pareja necesitamos entrenarnos para ver y para resolver oportunamente. Miren, a veces uno juzga, para volver sobre el ejemplo de la familia tuya, uno juzga de mi familia sí es perfecta, pero la tuya es una porquería. Eso tiene más consecuencias de lo que la gente se imagina en la relación de pareja. Eso excluye. Voy a decirlo ahora más sencillo. Cuando una pareja termina en ruptura, no termina en ruptura solamente entre los dos. Eso afecta a los hijos, pero la ruptura también es del sistema familiar. Es decir, pareciera que esta familia ahora es enemiga de esta familia. Entonces a un hijito se le dice, esta familia, la de mamá, la de la abuela, el abuelo, los tíos, esa sí es la verdadera. Y la de su papá, eso es una porquería. Entonces miren que las consecuencias se prolongan y afectan a todo el mundo. Y a eso suelo llamarlo qué es separarse bien y qué es separarse mal. Nidian, tú me querías preguntar algo. Sí, Ricardo, ya nos quedan 5 minuticos para ir cerrando y pues básicamente recordarles la invitación de que nos acompañen en nuestro encuentro de pareja el 24 y 25 de 10 a 12, que tú nos vas a acompañar, pero también que sepan que a partir del 21 de septiembre ya nos van a encontrar en nuestra tienda Compensar, que vamos a estar en todas nuestras redes sociales, en Facebook Live, en LinkedIn, en YouTube, en todas las redes con las que cuenta Compensar, que vamos a tener unas tarifas muy competitivas, porque digamos que en esta época y desde el 22 de marzo, pues nos hemos encargado de poner un portafolio virtual muy ajustado a las empresas y a las necesidades de reinventarnos, que aporta no solamente para la vida de pareja, sino para la persona, para la organización, y que por supuesto hemos diseñado en este último trimestre un paquete de formación que va a aportar tanto a la persona como a la familia y también a las organizaciones, y que por favor cuenten con nosotros. En la tienda Compensar ya vamos a estar, y pues Ricardo, indudablemente, digamos que se van a ver unas, digamos que se están bien, aquí nos planteaban Andrea
y algunas personas preguntas, pero creo que a lo largo de la conversación tú las fuiste resolviendo, de Andrea, de Zulma, de Marisol, como una serie de preguntas que veo que has ido respondiendo a lo largo de la conversación. Importante recordarles que vamos a estar en nuestra tienda Compensar para que puedan ver todo nuestro paquete de ofertas. Recordar que nuestro próximo conversatorio es el próximo 22 y que vamos a estar con herramientas para el teletrabajo y pues digamos que seguir conectados con todo el mundo para que siga contando con Compensar como su caja de compensación que se prepara para atender las necesidades. No sé si tú quieras cerrar de alguna manera este conversatorio que vamos a tener. Digamos que no sé si tengas algo adicional que quiera cerrar esta comunicación para nosotros desde Compensar. Es muy importante que se hayan conectado, sobre todo por lo que tú dices. Conectarse y formarse en familia es muy importante para mejorar las relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, que hoy han sido tan afectados y que hacen parte también de nuestro sistema familiar. Y pues agradecerte enormemente todo tu conocimiento y sabiduría y te dejo con, digamos, este cierre. Mil gracias y te honro por todo lo que nos puedes aportar y nos estás aportando. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. No, solamente agradecer nuevamente a todas las personas que han hecho posible que tengamos este espacio para conversar, a la gente generosamente que se juntó, que se presentó, que quiso estar con nosotros, muchas gracias, y de alguna manera entrenarse para poner cosas de la familia y de la vida personal en orden y entrenarse para vencer los desequilibrios, es decir, restaurar, reparar las relaciones, pero entrenarse para incluir los dolores, las emociones que nos duelen y sobre todo a las personas, es una tarea en donde tú, yo y todos tenemos mucho que hacer. Que ojalá este espacio que Compensar nos brinda sea una excelente oportunidad para que recojamos cosas sencillas, concretas, que alimenten y le den calidad a la vida familiar, porque uno no solo lo merece, tú, yo y todos lo necesitamos. Buen día, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y gracias a todo el equipo que nos acompañó. Mil gracias. Un buen día. Un buen día.